Hola, ¿qué más jóvenes y señoritas de grado séptimo? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un buen fin de semana, también un transcurso de semana adecuado, agradable y por supuesto que se sigan protegiendo, ya saben, el uso del tapabocas, distanciamiento social, lavado frecuente de manos, recomendaciones sumamente importantes. Jóvenes y señoritas, el día de hoy en la clase de sociales vamos a terminar de ver todo este tema que iniciamos ya hace un tiempo atrás cuando empezamos a hablar de la modernidad. Entonces realizamos un recorrido por temas del Renacimiento, posteriormente hablamos un poco del siglo de las luces, nos adentramos en el tema de la Revolución Francesa, vimos algunos componentes importantes, algunas características que finalizamos de ver la clase pasada y el día de hoy finalizaremos hablando del tema de las guerras napoleónicas y por supuesto de este personaje que ustedes están viendo en pantalla, que es el señor Napoleón Bonaparte. La clase pasada ya habíamos dado una breve introducción, algunos aspectos generales importantes de Napoleón Bonaparte, pero el día de hoy los vamos a ver más a profundidad para poder identificar qué fue eso de las guerras napoleónicas y por qué se desarrollaron después de la Revolución Francesa. Recordemos que todos esos temas que venimos manejando están encerrados en ese gran periodo de tiempo que conocemos como la modernidad. Si nos vamos más atrás, generalmente cuando empezamos año escolar, estamos hablando del Imperio Romano, primer momento. Posteriormente hablamos de la Edad Media, al cual le dedicamos prácticamente 2 meses. Y posteriormente vamos a cerrar con el tema del día de hoy, el tema de la modernidad. Entonces ya vemos tres elementos importantes en el desarrollo de la historia del ser humano. La mayoría de esos, como lo pudimos apreciar, se dieron en territorio europeo. Ya en siguientes años escolares, ustedes van a poder también identificar qué estaba pasando en territorio, por ejemplo, americano o asiático, mientras que esto pasaba principalmente en el occidente europeo. Entonces, empecemos a hablar de Napoleón Bonaparte y nos vamos acá. ¿Recuerdan ustedes en dónde había nacido? Bueno, la clase pasada habíamos nombrado que había nacido en Córcega. Entonces vamos a irnos por acá y vamos a encontrar que Córcega va a ser una isla. Inicialmente, tiempo atrás, Córcega le llegó a pertenecer a Italia, pero posteriormente de unos conflictos y demás pasó a ser territorio francés. Vean ustedes, de hecho, hoy en día Córcega sigue siendo territorio francés. Entonces Napoleón Bonaparte nació en esta isla, pero como les había referenciado, él no nació en una familia, digamos, de la alta sociedad, tampoco es que tuviera privilegios, era una persona que pues hacía parte de la clase media en ese momento social y es su padre el que le dice, bueno, usted qué va a hacer de su vida, le propongo que ingrese al ejército y que desde allí empiece a realizar su carrera profesional y demás. Napoleón Bonaparte decide aceptar, pero como lo hemos visto y como lo vamos a destacar el día de hoy, él no solamente fue un gran militar, muchas personas al referirse a Napoleón Bonaparte solamente lo referencian con lo militar, pero están algo equivocados porque Napoleón va más allá de lo militar. De hecho, Napoleón Bonaparte tenía un gran conocimiento, también tenía algunos elementos científicos que había incorporado, le gustaba mucho el tema de la historia y de conocer las dinámicas de otras culturas y eso va a ser fundamental en el desarrollo de esta imagen que vamos a conocer de Napoleón Bonaparte. Entonces, recordemos dónde nació, acá en esta isla denominada o llamada Córcega, veanla ustedes acá. Entonces, posteriormente, ya durante su juventud es cuando ingresa al ejército francés. Y por acá vemos la imagen que habíamos visto al inicio de la representación de Napoleón Bonaparte. Recuerden ustedes que yo les había comentado una historia en la cual hablaba sobre la estatura de Napoleón Bonaparte, que muchas personas dicen no, él era bastante bajo y demás. No necesariamente, aunque claro, no tenía una gran altura, pero en ese momento histórico era el promedio, digamos, de altura, de estatura de las personas. O sea, no era tampoco bajo para el momento como algunas personas pues lo referencian y muchas veces realizan caricaturas y series en el cual lo hacen ver como si fuera una persona de baja estatura. Claro, si lo representamos a niveles de hoy en día sí se podría aceptar dicha denominación, pero en ese momento histórico las personas tenían esa estatura promedio que tenía Napoleón Bonaparte. Acá tenemos algo de sus inicios. Entonces, inicialmente habíamos hablado de la batalla de Tolón en 1793. Recordemos qué es lo que estaba pasando en Francia. Francia ya se había gestado todo este tema de la Revolución Francesa, ya digamos se había iniciado, se encontraban los jacobinos al poder y aparte de eso, llegó un momento donde Francia tuvo un conflicto con
el Imperio Austriaco y por otra parte con Prusia. Recordemos que esos dos imperios, esas dos naciones, querían que de nuevo todo volviera a la normalidad en Francia y volver a poner a Luis XVI como máximo monarca. Entonces, una de esas batallas en las cuales estuvo sumergido Napoleón Bonaparte fue la batalla de Tolón, 1793. Posteriormente a esa batalla le fue tan bien, digamos, se destacó entre los demás hombres, no solamente por las acciones del campo de batalla, sino por sus pensamientos, fue nombrado general de brigada. Entonces veamos cómo de un momento a otro, después de esta fecha, Napoleón Bonaparte empieza a subir como los escalones. Entonces ya no sería un soldado más, sino que ya empezó a gestarse como tal su nombre dentro del ejército francés y ya pasaría a ser nombrado general de brigada. Ahora tenemos otra batalla, nos vamos 2 años más adelante, 1795, batalla del Palacio de Tullerías, vean ustedes acá, y allí es nombrado general de brigada. También se destacó en esta batalla y vean ustedes cómo empezó a subir poco a poco en lo que tiene que ver con ese escalafón de índole de mando dentro del ejército de cualquier entidad, si se puede denominar. Entonces vean ustedes acá algunas imágenes de esa batalla que nos referencian la batalla de Tullerías. Bueno, eso ya también lo habíamos referenciado en la clase pasada y demás. Ahora nos vamos con la parte sentimental de Napoleón, que va a ser sumamente importante en su desarrollo. Napoleón Bonaparte se enamoró de una señora o de una persona mayor a él, 6 años menos. Y aparte de eso, esta señora ya tenía 2 hijos. ¿Cómo se llamaba? Josefina. Veamos acá alguna imagen de Josefina. Ese fue el mayor amor de Napoleón Bonaparte. Aunque posteriormente, ya llegaremos a ese momento, se separa y se vuelve a casar. Para él siempre su gran amor, el de toda su vida, sería esta señora, Josefina. Mirenla, por acá tenemos algunas imágenes y demás. ¿Qué es lo que pasó con Josefina? Josefina era una persona viuda, como lo estamos referenciando acá, ya tenía 2 hijos. Conoce después a Napoleón Bonaparte, él ya estaba haciendo un nombre dentro del ejército, o sea, ya algunas personas reconocían a Napoleón Bonaparte y se conocen con Josefina, según algunos escritos también que se pueden establecer e interpretar de Napoleón Bonaparte, se encuentran que él apenas vio a Josefina quedó totalmente enamorado. Dijo, esta es la mujer de mi vida, no importa que ella sea mayor que yo. Claro, ustedes dirán, profe, pero eso es lo más normal hoy en día, que si una persona pues es mayor, pues tampoco le ven tanto problema, ¿no? Y de hecho uno encuentra muchas relaciones así. Pero ¿qué es lo que pasaba en ese momento? En ese momento que una persona, un hombre, se casara con una mujer mayor, era como todo un acontecimiento nuevo. De hecho, la sociedad no lo veía muy bien, pero no le importó a Napoleón. Y aparte de eso, pues incluyamos que ya tenía 2 hijos y que en ese momento histórico generalmente las viudas no se volvían a casar, ya mantenían como tal esa situación, cosa que digamos no le importó a Napoleón, rompió como esos estereotipos de la época y dijo, no, pues yo me quiero casar con Josefina, pues me caso con Josefina, y así fue. En el año 1796 se casó como tal con Josefina, pero imagínense ustedes que Josefina tenía también un nombre. ¿Qué quiere decir eso? Ella a través del tiempo había conocido personas importantes. El esposo que había fallecido, digamos, antes de conocer a Napoleón, también era una persona relativamente importante dentro del partido de los jacobinos y demás. Entonces, como tal, Josefina pone a la luz pública a Napoleón. ¿Qué quiere decir eso? Lleva a Napoleón, ya como su esposo, y lo presenta a personas que tenían el poder en ese momento en Francia, o sea, de los jacobinos, las personas más representativas de este movimiento, presenta a Napoleón y Napoleón genera un gran impacto. Entonces ya tenía un buen nombre dentro del ejército, pero ahora es más conocido en París, en esa esfera política que generalmente se mueve en las grandes ciudades. Entonces Josefina como tal empieza y presenta a Napoleón. Posteriormente, pues Napoleón coge mucha más fuerza, entonces ya no solamente es conocido dentro de lo militar, pero ahora también es conocido dentro de lo político, dentro de esas organizaciones y esferas que se están empezando a gestar en París. Napoleón ya es nombrado. Ahora, llegamos acá a la campaña en Italia. En ese momento, Italia y Francia, después de finalizado este proceso de revolución francesa y demás, estaban en un conflicto por una serie de territorios. Vamos a irnos por acá al mapa y les voy a mostrar dónde se generó ese conflicto. Entonces,
Vamos a alejarlo por acá y demás. Como ustedes lo pueden ver, vean, este es el mapa hoy en día del continente europeo. Y vean Francia y tiene sus límites, o sea, tiene una frontera acá con Italia. Pues imagínense que estos dos países entraron en una confrontación por territorios de esta zona, o sea, por territorios del norte de Italia, lo que pasaría a ser la parte sur de Francia, por esos territorios. Y adivinen a quién enviaron como representante militar para que de esta manera guiara a las tropas y demás. Pues nada más ni nada menos que al señor Napoleón Bonaparte. Entonces a Napoleón le fue supremamente bien, o sea, le fue bien en Italia. En esta parte no solamente tuvo una confrontación contra los italianos, sino que también contra los austriacos, que es en esta zona. Recordemos que los austriacos inicialmente se la llevaban mal con los franceses porque ellos habían mandado tropas para poder quitar esa revolución francesa, poder de esta manera que volviera al mando Luis XVI. Entonces, ¿quién termina ganando en esta zona? El señor Napoleón Bonaparte. Entonces, como tal, Francia se apodera del norte de Italia. Entonces, este territorio ya va a ser territorio francés. Vamos a volverlo por acá, donde está el mapa, acá está. Entonces, Napoleón derrota acá a italianos y austriacos y Francia se apodera de esta zona. Pues imagínense, ahora sí se familiariza más el nombre de Napoleón Bonaparte. Entonces, como tal, acá vamos a ver una serie de imágenes para que ustedes también traten de representar visualmente un poco de esas batallas. Vean ustedes cómo se pintan en los cuadros famosos que se pueden encontrar hoy en varios museos en Europa, la imagen de Napoleón Bonaparte siempre liderando a las tropas francesas. Vean ustedes. Era un gran estratega, pero como les había referenciado, no solamente estratega, sino también en la parte de la dialéctica era bastante bueno. Digamos, sus frases, sus oraciones hacían que le llegaran a las demás personas y que de esa manera se convencieran para luchar del bando de Napoleón Bonaparte. Ahora, posteriormente en Italia pasó algo. Entonces, ya Napoleón estaba siendo sonado. Entonces, ya la batalla de Italia había quedado atrás. Eso ya era territorio francés. Pero pasaba algo. A las corrientes políticas de acá de París, de Francia, que eran pues las más importantes que se manejaban en todo este territorio francés, les dio miedo a Napoleón. ¿Qué quiere decir eso? Empezaron a ver, oiga, este Napoleón Bonaparte está cogiendo mucha fuerza. ¿Quién quita que él después utilice esta fuerza en contra de nosotros y se quiera apoderar tal vez del mando más adelante? Entonces, como tal, dijeron, bueno, ¿y cómo nos deshacemos de Napoleón Bonaparte? Los mismos, digamos, políticos que se ubicaban acá en París, encabezados por los jacobinos. Entonces dijeron, bueno, ¿y cómo hacemos para de esta manera sacar a Napoleón Bonaparte y que no empiece a ganar tanto prestigio porque puede ser un elemento peligroso a futuro? Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos lo siguiente? En ese momento, Francia, que tenía una rivalidad muy fuerte, como lo habíamos visto al inicio de este tema, con los ingleses, pues vamos a por acá a retirar un momentico. Esta es la ramita. Entonces, ingleses y franceses no se la llevaban nada bien, ¿cierto? Eso lo habíamos visto desde el inicio de la Revolución Francesa. Recordemos que han tenido siempre una serie de conflictos en ese momento y nos vamos antes de la Revolución Francesa. Los franceses habían ayudado a los norteamericanos, a los estadounidenses para realizar su proceso de independencia. Los ingleses habían enviado dinero y demás. Entonces, como tal, no se la llevaban para nada bien. Pero ingleses y franceses tenían también un objetivo por el cual estaban peleando y es Egipto. Los dos querían tener acá una serie de elementos importantes, querían como tal tener una participación acá en Egipto porque sabían que Egipto, pues aparte de ser una nación sumamente importante en ese territorio en norte africano, también es un lugar de paso para posteriormente enviar como tal buques o enviar también barcos con mercancías a través de este mar y sacarlos a este territorio de la India y por qué no de la misma China. Entonces vean ustedes acá ese estrecho, esto va a ser sumamente importante, lo vamos a acercar. Este paso que se llama el Canal de Suez, este hoy en día todavía es sumamente importante. Muchas veces cuando ustedes ven noticias y ustedes dicen, bueno, el precio del petróleo subió, que tal cosa, por problemas de nuevo en el Canal de Suez. Entonces ya saben que cuando estamos hablando del Canal de Suez es este paso, vean, este paso que hay acá para de esta manera unir toda esta mercancía que se mueve a través del mar Mediterráneo, como lo es por acá,
con otras aguas, en este caso Mar Rojo, que daría posteriormente a aguas tan importantes que llegarían hasta la India o hasta la misma China, y también a países sumamente importantes acá en el Oriente Medio como Arabia y demás. Entonces, como tal, este canal de Suez siempre ha sido bastante conflictivo, ha sido tal vez un lugar de disputa, pero no solamente ahorita, sino eso nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás. Ingleses y franceses sabían de la importancia de este canal, el canal de Suez. Veanlo acá, es este territorio, este paso de agua que vemos por acá. ¿Listo? A eso se le denomina el canal de Suez. Por acá pasan millones de barriles de petróleo al día, miles de barcos con diferentes elementos para poder comercializar por todo el mundo. Entonces va a ver pues, la importancia, ¿no? Entonces, en este caso, ingleses y franceses como tal dicen, bueno, este paso es sumamente importante y necesitamos tener como tal el dominio sobre esta zona. Entonces los franceses, al ver que los ingleses iban para acá, también decidieron ir y dijeron, oye, ¿por qué no aprovechamos ese tema, ese conflicto y mandamos para allá a Napoleón Bonaparte? Mandémoslo lejos de Francia. De esta manera, mandémoslo acá a Egipto a combatir acá y de esa manera nos quitamos también un dolor de cabeza porque no sabemos cuáles son las intenciones de Napoleón. Vemos que toda la gente habla de Napoleón y eso puede estar en nuestra contra en un futuro. Así pensaban esas élites políticas en ese momento ubicadas en París. Entonces, como tal, mandan a Napoleón Bonaparte acá en Francia, a Egipto, perdón. Y entonces Napoleón va a pedir algo. Entonces dice, bueno, me van a mandar para Egipto, pero yo necesito algo. Entonces le digo, ¿usted qué necesita para que se vaya para Egipto? Dijo, bueno, me van a llenar un barco, pero me lo van a llenar de científicos. Ellos dijeron, ¿de científicos? Y Napoleón, como era tan inteligente, eso sí no se los puede negar absolutamente nadie, tenía una gran astucia, no solamente en lo militar, sino en otros temas. Dijo, bueno, necesito que me den esos barcos llenos de científicos porque, aparte de combatir a los ingleses, voy a realizar una enciclopedia de Egipto. Voy a realizar un libro en el cual vamos a plasmar todo lo que viene de Egipto, porque Napoleón también era un gran admirador de Egipto. ¿Por qué? Por su amplia cultura a través de los milenios, de los siglos, porque generalmente su religión y todo que se había desarrollado en ese territorio era generalmente algo que llamaba bastante la atención. Entonces Napoleón Bonaparte decide que él va a Egipto, pero eso sí, que le den un barco como tal lleno de científicos. ¿Por qué? Porque va a realizar esa enciclopedia de Egipto. Entonces es muy curioso que aparte de que estaban en batalla contra los ingleses, vean ustedes esta imagen, vamos a ver si por acá no la muestra adecuadamente, si la podemos ampliar. Entonces vamos a mirar esta. Aunque esta está bien, yo creo que esta la pueden ver un poco más. Copiémosla por acá y la pegamos para que sea más amplia. Entonces vean ustedes, acá esta imagen vemos en las famosas pirámides de Egipto y una imagen bastante representativa de un combate entre franceses e ingleses. Entonces Napoleón no solamente fue allá a combatir a los ingleses, sino que también fue a realizar esa famosa enciclopedia. De hecho, volvamos acá y vean ustedes esta imagen. Cuando Napoleón Bonaparte llegó como tal con su ejército y demás a Egipto, le dijo a los científicos, bueno, la tarea de ustedes va a ser que empiecen como tal a dibujar todo lo que vean. Empiecen a registrar cualquier cosa, así sea mínima, pero necesito que ustedes me dibujen, me representen todo lo que está en el territorio egipcio. Entonces, de hecho, empezaron a dibujar, como ustedes lo están viendo acá, un dibujo de esos científicos, cualquier cosa que veían representativa de ese territorio, del país egipcio, de esa nación. Vean acá otra serie de imágenes, estas ya digamos también que retratan lo que fue esa expedición de Napoleón Bonaparte a ese territorio. Ahora, ¿quién cree ustedes que ganó como tal el conflicto? ¿Los ingleses o los franceses? ¿Quiénes tuvieron el mayor poder sobre ese territorio? Y aunque ustedes pensarán que fueron los franceses porque los lidera Napoleón Bonaparte, no. En ese tema el conflicto, o no fue tanto un conflicto, sino estas batallas las terminarían ganando los ingleses y de esta manera tendrían un mayor poder sobre este territorio. Entonces vemos que los ingleses serían los que terminarían ganando. Claro, Napoleón, a pesar de dicha derrota, no
bajó su popularidad. De hecho, todavía seguía siendo muy querido en territorio francés. La gente apenas lo veía, lo aclamaba. Y esta derrota fue como ese resbalón para lo que vendría para Napoleón Bonaparte. Aprendió mucho, él también aprendía bastante de sus derrotas en ese momento. Entonces, aprendió mucho de por qué había perdido, de nuevas estrategias militares, pero principalmente de esos componentes y elementos científicos bastante importantes para él, porque él decía que el conocimiento, eso también era una forma de poder ganar batallas y poder ganar guerras. Por eso para Napoleón fue tan importante la elaboración de esta enciclopedia de Egipto, donde estaba una descripción detallada de todo lo que veían. Ahora, si ustedes tienen la posibilidad de ir a un museo, por ejemplo en Francia o en Inglaterra, van a encontrar que hay muchos elementos que no son de ese país. Son, por ejemplo, de Egipto, de África, pues Egipto queda en África, pero otros territorios africanos y demás. ¿Por qué? Fue durante esta época que tanto franceses, ingleses y demás, como llegaron a tener el poder sobre dichos territorios, empezaron a llevarse para sus países aquellos elementos que ellos consideraban importantes a nivel histórico, cultural, religioso y demás. Es por eso que uno cuando va a estos países puede encontrar en los museos que hay una gran cantidad de colecciones de cosas que no les pertenecen a estos países, sino que hacen parte de la cultura egipcia o también de la cultura etíope, o también podemos ver elementos de la cultura india, la cultura china y demás. Pero es todo por las incursiones militares que llevaron estas naciones de Europa Occidental en dichos territorios. Es por eso. Listo, pasemos por acá. Ahora, golpe de estado y se declara cónsul. Ya les había dicho que todo el mundo como que veía a Napoleón y Napoleón, el gran Napoleón Bonaparte y demás. Llega un momento donde Napoleón va a decir, bueno, las cosas acá en Francia están como muy quietas, no están caminando de la mejor manera, están muy estáticas, y estos movimientos políticos, jacobinos, girondinos y demás, le están realizando un mal a Francia. Si seguimos así, como tal, Francia va a quedar sumergida en lo más oscuro de un abismo. Entonces, para llevarlo como a otras palabras. Entonces Napoleón, como contaba con el respaldo del ejército y demás, decide realizar un golpe de estado. Decide llevar las tropas desde los campos donde generalmente estaban concentradas hasta París. Llegan a París y en ese momento Napoleón dice, bueno, ahora el que va a tomar las decisiones, en pocas palabras, voy a ser yo, y es declarado cónsul. ¿Recuerdan ustedes esta palabra cónsul? ¿De dónde vendrá? Bueno, si de pronto no lo recuerdan, tranquilos. La palabra cónsul viene es desde el Imperio Romano. ¿Por qué Napoleón adoptó el nombre de cónsul y dijo, bueno, yo voy a ser el cónsul? Y no dijo más bien, yo voy a ser un rey o algo por el estilo, sino cónsul. Lo que pasa es que Napoleón Bonaparte era un gran admirador del Imperio Romano. O sea, él, en el estudio de la historia y demás, consideraba que lo más grande que le había pasado a la humanidad era el tema del Imperio Romano. Pero cómo se había extendido a través de los territorios, cómo se había apoderado de elementos culturales de otros lugares y demás. O sea, Napoleón Bonaparte era un gran enamorado de lo que fue el Imperio Romano. Dentro del Imperio Romano, antes de hablar, por ejemplo, de los emperadores, estaba la figura de cónsul. El cónsul era elegido por un senado conformado por patricios. ¿Recuerdan ustedes quiénes eran los patricios? Eran los más adinerados y las clases sociales más altas. Entonces, en ese momento, tiempo antes, o sea, antes de los emperadores, eso se le conoce como la época de la República en el Imperio Romano. Los senadores elegían a dos cónsules, los cuales eran los que tomaban la mayor parte de las decisiones. Entonces, Napoleón, que era un enamorado como tal del Imperio Romano, decide adoptar el nombre de cónsul. Entonces vuelve a decir, bueno, ahora yo voy a ser el cónsul. Pocas palabras, yo voy a ser el que voy a tomar las decisiones, voy a ser el que va a mandar ahora sobre este territorio. Entonces, Napoleón en el poder. Entonces, acá en 1802 se llama o se hace nombrar cónsul vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a ser cónsul hasta que fallezca. Pocas palabras, que él va a estar al mando hasta que fallezca.
Por otro lado, 1804, en presencia del Papa se corona emperador de los franceses en Notre Dame. Como yo les decía, para Napoleón Bonaparte, el tema de la representación romana era sumamente importante. Entre ellos, recuerden ustedes cuál era esta religión que después de ser perseguida fue la que se oficializó dentro del Imperio Romano, es el catolicismo. Entonces, en este tema Napoleón llegó hasta tal punto que hizo llamar al Papa de ese momento para que él mismo lo coronara como tal cónsul y emperador como tal del pueblo francés. Veamos acá imágenes de esa coronación en la cual Napoleón Bonaparte ya tenía absolutamente todo el poder del territorio francés. No se conformaría con eso. Después de tener el poder en Francia, empezaría a expandir su poder a otros territorios. Entonces acá vemos como Napoleón Bonaparte es coronado como tal cónsul y emperador de los territorios franceses. En 1805, ya después los vamos a llevar un poco más adelante, en 1805 Napoleón empieza a realizar una serie de incursiones a otros territorios. Entre ellos, recuerden ustedes que habíamos hablado de un Italia, norte de Italia acá, que había empezado a ser como tal invadido por los franceses, ¿cierto? Entonces Napoleón, ¿qué es lo que hizo? Lugar que él iba invadiendo, iba poniendo a uno de sus hermanos o personas de confianza que generalmente eran familiares y los ponía como reyes en dichos territorios. Claro, esas personas le tenían que jurar lealtad a Napoleón, le tenían que también decir cómo iban las cosas, en pocas palabras, no es que fueran totalmente libres, estaban bajo pues digamos el mando de Napoleón, pero Napoleón practicó eso. Lugar donde iba, por ejemplo, en España, va también a invadirla, se va a apoderar de ese territorio y va a poner a Pepe Botella, como se le llamaba en ese momento, hermano de Napoleón Bonaparte, como rey de esta zona. De hecho, va a ser tan importante para nosotros en América todo ese proceso que gracias a esas intervenciones de Napoleón Bonaparte, por ejemplo, en España, la corona española va a empezar a perder poder y es ahí cuando se van a gestar todos estos movimientos revolucionarios en territorio americano, entre ellos en el virreinato de la Nueva Granada, que es lo que nosotros conocemos, ese territorio entre que es hoy en día Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y esta zona, ¿listo? Entonces, esas incursiones de Napoleón Bonaparte a dichos territorios va a hacer que estas monarquías pues generalmente pierdan bastante fuerza y con ello pues todos esos procesos independistas en colonias, entre ellas las que se ubicaban acá en continente americano, acá en esta zona, ¿listo? Bueno, entonces estamos viendo que inicialmente pues Napoleón se apoderó de Italia, allí puso a uno de sus hermanos, pero no se conformó con Italia, él quería como tal tener una posesión casi total de lo que es Europa. De hecho, ¿cómo llegó Napoleón a invadir España? Fue una historia bastante curiosa. Los franceses como tal le dijeron a los españoles, ¿por qué no me hacen un favor? Imagínense que nosotros tenemos un conflicto con los portugueses. Los portugueses en ese momento eran tal vez los oponentes más fuertes de los españoles en ese momento, por el dominio de los mares y demás. Entonces los franceses le dicen a los españoles, venga, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Imagínense que yo quiero como tal invadir Portugal, pero para eso necesito que usted me haga un favor. Entonces le dijeron, bueno, ¿y cuál es ese favor? Pues que usted me deje pasar por mis tropas, por España, yo llego a Portugal y me apodero de ese territorio. A los españoles al principio dijo, pues bueno, pues ya que Portugal no es que sea de nuestro santo de la devoción, generalmente tenemos bastante conflictos de intereses económicos y demás, pues que lo invadan. ¿Qué es lo que pasó? Los franceses, pues, cabezados por Napoleón Bonaparte, cuando estaban atravesando España, dijeron, oiga, pero esta tierra se ve como chévere, también se ve como que sería bueno que esta tierra también perteneciera a Francia. Entonces, claro, aprovecharon y pasaron para Portugal, pero aprovecharon ese permiso que les habían dado y también invadieron España. Todo eso. España durante un tiempo hizo parte de esos territorios que estuvieron como tal a favor y que estuvieron bajo el poder de Napoleón Bonaparte. Entonces, es acá en España cuando va a poner a uno de sus queridos hermanos que se va a llamar Pepe, pero generalmente la gente le decía Pepe Botella, como lo vimos cuando estábamos hablando de la Edad Media.
En esos momentos históricos era muy común que se le dieran apodos a las personas importantes y generalmente esos apodos venían por alguna representación, ya fuera física o de pronto por algún gusto en particular. Pues imagínense ustedes por qué creen que le decían Pepe Botella. En este caso, y vamos a ver si por acá encontramos una imagen, Pepe Botella. En este caso le decían Pepe Botella porque siempre mantenía una botella de vino. O sea, al señor le gustaba bastante el vino. Entonces siempre mantenía con su botellita de vino. Por eso se le empezó a decir Pepe Botella. Nada más. Que le gustaba mucho el vino. Y es por ese motivo que le dijeron, bueno, entonces usted que se llama Pepe, apellido, ahora va a ser Botella. Pepe Botella porque le gusta bastante el vino. De ahí viene el apodo que le dieron a este personaje. No es Napoleón Bonaparte, sino que era como tal el hermano de Napoleón Bonaparte. Acá lo tenemos, José Bonaparte, pero quedó bautizado con el nombre de Pepe Botella. Entonces cuando ustedes escuchen el nombre de Pepe Botella, hermano de Napoleón, que Napoleón como tal dejó en el poder en ese territorio español que le había invadido, y le decían también Pepe Botella. ¿Por qué? Por el tema de que le gustaba mucho el vino. Ahora, durante que estuvo Napoleón Bonaparte en el poder en Francia y en otros territorios, porque ya vemos que se empezó a expandir como tal su poder, ya no solamente está en Francia, sino también en España, Portugal y norte de Italia, posteriormente va a llegar a Alemania, bueno, y a muchos otros territorios. Entonces Napoleón va a instaurar algo que se le van a llamar como las leyes de Napoleón. ¿Qué son esas leyes de Napoleón? Va a tener ahí una serie de normas, una serie de reglas que hoy en día todavía seguimos utilizando. Imagínense ustedes, nuestra sociedad, la que nosotros vemos en plena pandemia y demás, tiene muchos elementos de comportamiento, pero también muchas pautas legislativas de repartición del poder y demás que vienen desde la época de la Revolución Francesa. Vean ustedes, 1789, y también vienen desde la época de las guerras napoleónicas. Todo esto que ya estamos hablando corresponde a lo que los libros de historia llaman guerras napoleónicas. No solamente se encasillan en una fecha, sino que es un abanico de eventos a los cuales se le denomina como guerras napoleónicas. Entonces estamos viendo que en nuestra sociedad tenemos componentes, por ejemplo, de la Revolución Francesa. Saben ustedes y recuerdan ustedes ese elemento que vemos tan importante que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pues vean ustedes, hoy todavía nosotros lo seguimos manejando como una herramienta para la igualdad entre nosotros, y vean, viene de 1789. Ahora, con Napoleón Bonaparte tenemos algo que generalmente también se utiliza en la mayoría de países, que son, por ejemplo, el Código Civil. Tenemos leyes las cuales favorecen la educación. Como yo les había mencionado, Napoleón no solamente pensaba en lo militar, claro, un gran estratega, era también un gran dirigente militar, pero también pensaba mucho en la educación de las personas. Para él, ese también era un gran centro de poder, la educación. Él como tal instaura una serie de leyes para que los niños, desde temprana edad, asistieran a centros para empezar a desarrollar esos procesos educativos. Entonces vean ustedes que generalmente las leyes que nosotros vemos en los países las cuales favorecen el tema de educación vienen desde la época de Napoleón Bonaparte. Acá vemos otros elementos importantes que todavía se aplican hoy en día. Por ejemplo, libertad religiosa, meritocracia. ¿Qué es esto? A pesar de que Napoleón Bonaparte, digamos, en los territorios que llegaba a conquistar, ponía a sus familiares, en este caso sus hermanos, las personas que hacían o querían hacer parte de ese gobierno, de ese sistema de Napoleón Bonaparte, lo tenían que hacer a través de la meritocracia. ¿Qué quiere decir eso? A través de sus conocimientos. No cualquier persona entonces podía estar al lado de Napoleón Bonaparte dentro de ese estado que estaba formando, sino que tenía que tener ciertos méritos. Y por otra tenemos sin privilegio de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Él encontró algo en Francia, lo cual era una común bastante fuerte desde la época de la monarquía, es que las personas que habían nacido en esas familias importantes ya prácticamente tenían asegurada su vida. Entonces, no importa que fueran malos gobernantes o que fueran malos en finanzas o demás, tenían siempre los cargos más importantes solamente porque venían de determinada familia. Napoleón buscó acabar con eso. Dijo, bueno, a través de estas leyes, las leyes de Napoleón, aquí tenemos un libro de cómo nos lo representan. Va a decir, bueno, entonces a través de estas leyes lo que vamos a buscar es que las personas que estén a mi lado, o sea, que quieran hacer parte de este estado que se está formando,
tienen que tener los conocimientos. En pocas palabras, tienen que pasar por una serie de evaluaciones bastante fuertes para de esta manera elegir los mejores y no necesariamente aquellas personas que vienen de determinada familia. Entonces, por acá vemos algunas imágenes de ese código realizado en Francia, de esas leyes, de ese código civil, que hoy en día nosotros seguimos todavía utilizando, claro, con una serie de modificaciones más guiadas hacia las necesidades de nuestra sociedad y demás, pero como tal, todo esto tiene una procedencia y lo podemos ubicar desde el momento en que Napoleón Bonaparte se declara cónsul y empieza a instaurar este código de leyes. Entonces ya tenemos dos elementos importantes que nos afectan o afectan la vida en otros territorios. Uno de ellos tenemos el debilitamiento, por ejemplo, de esos grandes países europeos, de las grandes naciones, debido a las incursiones armadas de Napoleón, entre ellos la de la corona española. Pierden poder, ahí es cuando se gestan todos esos procesos independistas en nuestro territorio. Damos ese primer paso, es el 20 de julio de 1810. Posteriormente vendría lo que se denomina como patria boba, porque nos pusimos a pelear entre nosotros, federalistas contra centralistas, a ver quién iba a tener el poder. Ya posteriormente, cuando Napoleón Bonaparte es derrotado en Europa, vuelve a retomar otra vez el poder, la corona española, esta vez encabezado por los Borbones. Envían acá tropas y es allí cuando estamos en un lapso de que perdemos esa independencia o ese grito de independencia realizado en 1810, y es hasta 1819 cuando, a través de las batallas, como por ejemplo en el campo de Boyacá, se llega a esa anhelada independencia. Entonces acá elementos importantes de cosas que pasan en Europa debido al tema de Napoleón y demás, que afectan, por ejemplo, al territorio y al continente americano. Ahora, tenemos por acá que Francia pues empezó a hacerse de grandes enemigos. ¿Por qué? Porque es que Napoleón, pues como se estaba empezando a invadir como tal diferentes lugares, pues la gente dijo, oiga, toca parar a este señor porque si no se va a apoderar de prácticamente toda Europa. ¿Quiénes han tratado de apoderarse de toda Europa? Digamos, si lo llevamos a temas históricos y demás, tendríamos que hablar de Napoleón de una parte y de Adolfo Hitler a través de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ustedes ya llegarán a ese momento histórico donde verán el tema detalladamente de la Segunda Guerra Mundial, convicciones y pensamientos de ese señor Adolfo Hitler. De hecho, ¿sabían ustedes, ya cada dato importante, que Adolfo Hitler era un admirador de Napoleón Bonaparte y como Napoleón prácticamente tuvo sobre su poder Europa? Cuando Alemania se apodera del norte de Francia, me voy a adelantar a la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler como tal llega para implementar como tal ese sistema de poder y demás a París. Entonces llega a París y lo primero que hace es visitar la tumba de Napoleón Bonaparte. De hecho voy a buscarla por acá para que ustedes la vean. Tumba Napoleón. Entonces, este señor Adolfo Hitler visita este lugar que es bastante llamativo. Hoy en día es un museo. Acá es donde reposan los restos de Napoleón Bonaparte. Vean ustedes acá en este sitio. Acá. De hecho, si ustedes tienen la posibilidad de ir a París, no se pueden perder como tal la entrada a ese sitio. No es costoso. Y muchos franceses, de hecho, ven a Napoleón Bonaparte como un gran dirigente, una persona que como tal lo sacó de ese lapso que se gestó después de la Revolución Francesa y que hizo que Francia tuviera una gran importancia a nivel mundial. Acá vemos la tumba de Napoleón Bonaparte. Ahora, vamos por acá, pongámosle Hitler, a ver si de pronto nos sale la imagen de la visita de este señor. Y veanlo ustedes acá, esta es la imagen, una fotografía, que fue lo primero que hizo Adolfo Hitler cuando llegó a París, visitar la tumba de Napoleón Bonaparte, porque él era un gran seguidor de Napoleón. Vean ustedes acá las imágenes y demás. Bueno, entonces tenemos acá que diferentes países, vamos a ampliar la imagen, decidieron unirse, todos en contra de Napoleón Bonaparte, porque dijeron, no, este señor si lo seguimos dejando así como así, pues imagínense que se va a terminar apoderando de ¿qué? De prácticamente toda Europa. Entonces veamos ustedes acá, tenemos a un Francia, ¿listo? Territorio de Napoleón Bonaparte. Pero ¿qué países estaban en contra de Napoleón? Entonces tenemos por una parte los ingleses. Los ingleses, entonces Gran Bretaña, en contra de Napoleón Bonaparte. Por otra parte tenemos a Suecia, veanlo acá en la parte superior. Tenemos a Austria, a Nápoles. ¿Y por qué digo Nápoles y no Italia? Recordemos que el norte de Italia ya era posesión o en ese momento estaba bajo el poder de los franceses, pero no todo Italia, solamente el norte de Italia. Digamos, si lo llevamos hoy en día al mapa, el norte de Italia estaríamos hablando principalmente de ciudades, por ejemplo, como Turín, como Milán y demás. Vamos a ver,
por acá. Entonces ellos tenían poder sobre esta parte, sobre el norte de Italia, o sea, ciudades hoy en día importantes, Turín, por ejemplo, para que la referencien, lugar donde juega la Juve. Tenemos por acá Milán, donde es el Milán y el Inter de Milán, y otros territorios de esta zona. Pero la parte más norte de Italia, o sea, digamos si nos vamos acá a esta zona, como lo puede ser Nápoles, que ha sido una ciudad bastante importante, pues no estaba bajo el dominio de Napoleón Bonaparte. Entonces, como tal, el Nápoles, como ciudad más importante de este hemisferio, le declara también la guerra a Napoleón Bonaparte, o le dice, pues vamos a estar en contra de este señor que se está apoderando de prácticamente toda Europa. Entonces tenemos en contra de Nápoles, Austria, Suecia, Gran Bretaña, y de últimas deje a uno que va a ser tal vez por el cual Napoleón terminaría perdiendo, y lo tenemos acá, Rusia. Véanlo acá, Rusia. De hecho, Rusia generalmente va a hacer que caiga Napoleón Bonaparte, y también años después va a hacer que caiga Adolfo Hitler. Cuando ustedes hablen de la Segunda Guerra Mundial, si han visto documentales y lleguen a ese momento, van a encontrar que es mentira, que eso que nos dice que no, que es que la Segunda Guerra Mundial se ganó gracias a los estadounidenses y que si no hubiera sido por Estados Unidos, todo el mundo hubiera sido nazi. No, no necesariamente. Los estadounidenses tuvieron un conflicto bastante fuerte, pero fue contra los japoneses por la posesión del Pacífico. Los que ganaron la guerra como tal en territorio europeo eran los rusos. Pusieron la mayor cantidad de muertos, derrotaron al ejército nazi en su territorio debido al invierno, cuestión que también le pasó factura a Napoleón Bonaparte, y posteriormente liberaron a territorios como el polaco y demás. Pero no me adelanto más a temas de la Segunda Guerra Mundial, que seguramente ustedes tratarán en su momento dado. Entonces vemos acá que Rusia también está pues ahí en contra de Napoleón, porque veía con gran sospecha el avance de este señor y decía, no, si lo seguimos y si esto sigue avanzando, pues como tal, pues la cosa se va a poner muy fea. Ahora, crece el imperio. Napoleón ya vimos que se empezó a apoderar de varios territorios, por ejemplo. Entonces vemos que en lugares donde iba como tal apoderándose y demás, las batallas de iba ganando, generalmente iba poniendo a uno de sus hermanos o algún familiar que él considerara como tal de su apego, que fuera una persona que le tuviera infinita confianza. Pero Napoleón cometió una serie de errores bastante grandes, que causarían que como tal cayera eso que le está empezando a gestar, que era poder tener posesión sobre prácticamente toda Europa. Pero ¿cuáles fueron esos errores? Primero, el tema de los españoles. Yo les había dicho que él había pedido permiso a los españoles, como voy para Portugal, vamos acá al mapa, voy para Portugal, porque no me dan ustedes un permisito, yo paso por acá, por otras palabras es como, venga, yo paso por su casa y posteriormente le hago el daño a su vecino. Pero claro, Napoleón cuando pasó por acá, pues le gustó el tema de España y empezó también a apoderarse de esos territorios. Pero los españoles como que no vieron con muchos buenos ojos el tema de que Napoleón Bonaparte haya realizado eso. Entonces, cuando Napoleón como tal impuso el rey, que en este caso era su hermano José Pepe Botella, para que fuera el que mandara acá en ese territorio, pues los españoles no se quedaron muy campantes y empezaron a gestar una serie de ataques pequeños, pero ataques concretos y concisos en contra de las tropas de Napoleón Bonaparte. Entonces hubo un levantamiento en el año de 1808. Entonces, como se lo podemos ver, 1810, por ejemplo, nuestro territorio es el grito de independencia. 2 años antes, España está sumergida en una completa crisis. ¿Por qué? Porque la corona trataba de otra vez tener posesión sobre aquellos territorios que habían perdido en contra de Napoleón Bonaparte. Entonces acá es muy importante que ustedes referencien que gracias a, por ejemplo, las guerras napoleónicas, se pudieron gestar en nuestro territorio aquellos movimientos independistas que nos terminarían dando la independencia entre 1810 hasta 1819, que sería como el periodo que demoraría todo este proceso. Y por otra parte tenemos a Rusia. ¿Por qué? Porque Napoleón decidió como tal ir a atacar a Rusia. Rusia es bastante grande. Vamos a ver por acá el mapa. Hoy por hoy el país más grande del mundo. Vean ustedes, Rusia es totalmente enorme. De hecho decimos que Rusia es un país euroasiático. ¿Qué quiere decir eso? Que parte de su territorio está en el continente europeo y otra parte está en Asia. Imagínense qué país, debido a su extensión, se da el lujo de decir,
tengo mucho territorio en Europa y aparte de eso tengo una gran cantidad de territorio en Asia. Entonces, un país extremadamente grande. Entonces, como tal, Napoleón decide atacar Rusia, no ustedes por acá Rusia, pero en Rusia pasa algo y que muchas personas han desconocido y que por eso han perdido todas las batallas. El invierno. Y vean ustedes acá estas imágenes bastante impactantes, claro, no son fotografías, pero son unas representaciones gráficas de cuadros de lo que sucedió en ese momento. Napoleón desconocía que el invierno ruso fuera tan fuerte. De hecho, no sé si alguna vez les llegué a comentar, es muy común que en Rusia a los niños, por ejemplo, desde temprana edad, 9, 10 años, les empiezan a dar, claro está, pequeñas copas de vodka. No es que se imaginen que se toman toda la botella y se emborrachan, no. Les dan pequeñas copitas de vodka durante el invierno porque es la única manera de calentarse. Con nada más puede coger el cuerpo calor porque el invierno es bastante frío. O sea, es un invierno bastante duro, inclemente y demás. Entonces Napoleón Bonaparte pensó que el invierno era tal vez como el invierno europeo. El invierno europeo es fuerte, pero nunca como los inviernos rusos. Lo mismo le va a pasar a Adolfo Hitler años después. Entonces, como tal, decide llevar sus tropas Napoleón Bonaparte a Rusia, pero los agarra el invierno. El invierno generalmente allá está en gran parte del año. Principalmente en qué meses. Empezaría ahorita en noviembre, entonces ya tendremos noviembre, diciembre, enero, febrero, casi finalizando febrero, marzo, inicios de marzo es que va el invierno. O sea, son 12 meses al año y esos 12 meses estamos hablando que mínimo 5, prácticamente 6 meses son de invierno en algunos territorios rusos. Napoleón Bonaparte pues pensaba, bueno, un invierno, me voy bien abrigado con mis tropas, pero nunca se imaginó. Y aparte de eso, los rusos hicieron algo que se llamó la política de la tierra quemada. ¿Y que fue la política de la tierra quemada? Cuando vieron que Napoleón empezó a avanzar, entonces como que al principio llegó y empezó a avanzar, los dirigentes rusos dijeron, vamos a hacer lo siguiente, vamos a quemar cualquier tipo de casa, la gente se va a tener que ir hacia el interior del país, van a quemar antes de irse sus casas, van a matar sus animales, los van a quemar, si tienen cultivos los van a quemar. Todo el mundo, pero ¿por qué vamos a hacer eso? ¿Por qué? Porque cuando lleguen los ejércitos, el ejército de Napoleón Bonaparte, los franceses, no van a tener nada con que alimentarse, no va a haber ni siquiera ni una gallina por ahí para poder hacer un sancocho, nada. Entonces van a decir, van ustedes, la población, a irse hacia el centro del país, pero antes de irse van a quemar todo. Eso se le conoce como la política de la tierra arrasada o la tierra quemada. Generalmente tiene esas dos denominaciones. Queman absolutamente todo. Cuando llegan los franceses, pues las provisiones se le empiezan a acabar. Pues la comida no es eterna. Y bueno, dicen, bueno, ¿y por acá qué conseguimos de comer? No hay nada, no hay sembrados, no hay casas, no hay animales. ¿Por qué? Porque ya todo fue quemado. Los animales fueron quemados, asesinados, con tal de que los franceses, el ejército de Napoleón, no se alimentara de sus animales. Entonces, eso también ayudó a que el ejército de Napoleón se debilitara bastante. Ahora, durante que todo eso sucedía, Napoleón vio la necesidad de divorciarse y de casarse con otra persona. A pesar de que llegó el divorcio con Josefina, él siempre instauró que como tal la seguiría queriendo y demás. O sea, para él siempre fue su gran amor, aunque en ese momento más que todo por elementos políticos y demás de la época que se estaban presentando en su entorno, decidió divorciarse de Josefina, como lo están viendo ustedes acá. Entonces es en el año de 1810 cuando decide como tal divorciarse. Entonces llega el divorcio, se casa Napoleón con una persona que pertenecía a la realeza en Austria, y de esta manera él decía, bueno, me voy a casar por conveniencia para de esta manera tener más influencia en Europa. Pero como yo les venía mencionando, a pesar de eso, en sus escritos, Napoleón Bonaparte siguió manifestando que su gran amor era para esta persona con la cual pues se había divorciado. Ahora, viene una serie de elementos que también van a ser bastante fuertes, bastante malos para Napoleón. ¿Por qué? Porque su ejército ya había caído bastante con el tema de esos ataques en España en 1808. Posteriormente, cuando va y ataca Rusia, también había quedado bastante mal, y posteriormente, unos años después, va a perder otra serie de batallas. Entre ellas tenemos acá una batalla importante, la de Leipzig. Leipzig se ubica hoy en día en Alemania, entonces también fue hasta allá, perdió batallas. Entonces poco a poco
todo eso que había gestado Napoleón, también por la ambición de querer más, más y más, pues lo que hizo fue que los otros países se pusieran en contra, unieran sus ejércitos en contra de Napoleón, y por eso fue que empezó a perder todo, hasta que se acabó todo. O sea, llegó el momento donde ya se acabó todo, todillo todo, como dirían en Los Simpson, y de esta manera ya nos tenemos que remitir hacia el año de 1814, 1815 aproximadamente, cuando Napoleón ya empieza a perder cualquier tipo de elemento tanto político como militar y demás, no solamente en territorio francés, sino en aquellos territorios donde los cuales había tenido su prioridad. Entonces vamos a ver por acá esta imagen. Entonces vean ustedes acá el mapa y podemos ver que Francia empieza a perder poco a poco territorio, y donde se desarrollarán estas batallas, que serían en esta zona, la parte norte del continente europeo, por lados de los Países Bajos, de Alemania y demás, empezaría a perder y cada vez perder y perder más batallas, ya no solamente en Rusia, sino en otros territorios que vemos acá. Entonces, como lo pueden apreciar, pues la cosa le empezó a ir de mal en peor. Entonces, después de que Napoleón ya se veía prácticamente agachas, o sea, ya no puedo hacer nada, Napoleón decidió escaparse. Entonces, como tal, Napoleón se escapa a una de las islas que en ese momento le pertenecían a territorio francés, se refugia allí durante un tiempo, pero después vuelve, o sea, no se quería dar por vencido por nada de la vida, vuelve como tal a tener como tal esas dinámicas en el ambiente, trata de recuperar lo que había conseguido en algún momento, pero otra vez va a ser derrotado. Finalmente, Napoleón, de que había vuelve a perder en batallas, y en este caso en la batalla de Waterloo, que va a ser la batalla más fuerte y la batalla final para dar como tal ya punto final lo que tenía que ver con Napoleón Bonaparte y demás. Napoleón va a ser desterrado. ¿Qué quiere decir eso de desterrado? Lo van a sacar prácticamente a las patas, le van a decir listo, no lo vamos a asesinar, usted ya perdió, o sea, no hay nada que pueda hacer, usted va a pasar sus últimos días en una isla, en la isla de Santa Elena, y allá va a morir 6 años después de que es desterrado. La isla de Santa Elena queda acá en esta zona, vamos a buscarlo por acá, queda por acá, por África. Entonces vamos a buscarla por acá para encontrarla más rápida. Isla Santa Elena. Y acá queda. Como lo pueden ver, una isla bastante alejada de cualquier parte del territorio europeo. Vean ustedes acá. Acá es donde lo mandan. O sea, como que ya perdió Napoleón. Entonces había perdido territorio. Posteriormente pierde una serie de batallas. Él como tal trata de huirse a una isla. Hasta ya un tiempo vuelve a planear a ver cómo hace para recuperar todo. Dice, listo, voy a otra vez apostarle todo a la batalla de Waterloo, que es la que generalmente ya con eso termina perdiendo todo, y después de perder dicha batalla es cuando lo destierran, en pocas palabras lo capturan, pero dicen no, listo, no lo vamos a asesinar ni nada de eso, sino que su castigo va a ser que va a pasar sus últimos días de vida en esta isla, completamente solo, alejado de cualquier elemento, digamos, que tenga que ver con territorio europeo. Vean ustedes hasta dónde lo mandaron, hasta acá. Entonces, así, después de 6 años, termina falleciendo el señor Napoleón Bonaparte. Y ya con eso pues terminaríamos de hablar de Napoleón, un poco de su vida y esas guerras napoleónicas, para que ustedes sepan en qué consistieron, esas batallas importantes y qué era lo que quería Napoleón Bonaparte. Ahora, en esta imagen yo se las había dejado a ustedes la clase pasada, si ustedes pues, tuvieron el juicio de mirar ese enlace que les dejé para que puedan realizar su línea de tiempo, tenemos acá los datos más importantes que van desde, por ejemplo, los inicios de la Revolución Francesa hasta finalmente el tema de Napoleón Bonaparte y las guerras napoleónicas. Vean ustedes acá una línea de tiempo bastante compleja. Nos habla, por ejemplo, la fecha que fue asesinada María Antonieta, Luis XVI, entre otros. Entonces, bastante importante que si ustedes de pronto no la revisaron o se les pasó, les voy a dejar de nuevo el enlace. Ustedes ahí en la descripción pueden buscarlo y de esta manera revisar aquellos acontecimientos importantes de la Revolución Francesa, también de las guerras napoleónicas, si de pronto hay algo que se les pase, que se los olvide o que deseen como tal repasar. Por acá también hay un cuadro sinóptico que encontré muy interesante, en el cual nos muestra históricamente
el desarrollo tanto de la Revolución Francesa como más adelante el tema de las guerras napoleónicas. Ustedes juiciosamente les aconsejo que realicen este cuadro en el cuaderno, yo también les voy a dejar el enlace, para que de esta manera tengan un contacto más cercano con todas estas dinámicas que hemos venido manejando en la clase. Entonces, jóvenes y señoritas, ya ha sido todo por esta clase en lo que tiene que ver con la Revolución Francesa, guerras napoleónicas y también todo lo que tiene que ver con el área de sociales en este año escolar. Ya con este tema visto, finalizaríamos ese recorrido histórico que hemos desarrollado este año. Claro, debido a la situación del tema de la pandemia y demás que nos ha quejado, pues desafortunadamente ha tocado a través de este medio, no has podido ser personalmente para poder interactuar, hablar un poco, también conocer la impresión de ustedes, pero bueno, mientras tanto igual nos toca seguirnos protegiendo, ser bastante cautelosos para que este virus no llegue a nuestros hogares, ni vaya a afectarnos ni tanto a ustedes, ni a cada uno de sus familiares. Entonces en este caso hemos visto el tema de el Imperio Romano, la Edad Media, vimos también la modernidad con todos sus componentes y finalizamos con el tema de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Recuerden que si ustedes tienen cualquier duda, cualquier pregunta, sugerencia, lo que sea, la pueden escribir ahí en los comentarios del video de YouTube. Yo por supuesto los leo y les trato de dar respuesta lo más pronto posible. No importa que su pregunta esté relacionada, por ejemplo, con un tema que ya vimos hace un tiempo, ¿no? Usted la puede generar y con mucho gusto la leo y de esta manera les puedo ayudar para que solucionen aquellas interrogantes o aquellas preguntas que les pueden aquejar. ¿Listo? Entonces, jóvenes y señoritas, les deseo un buen resto de día, también un buen resto de año, que la pasen muy bien, que disfruten al máximo en lo posible lo que puedan su Navidad y demás, siempre con protección, ya saben, uso del tapabocas, distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y bueno, ya miremos la vida que nos depara el siguiente año, si este virus va a seguir presente, como hacemos para que el siguiente año sea un poco más dentro de esa normalidad para desarrollar los temas interesantes y que se proponen para sus años escolares. Entonces les deseo que estén muy bien, cualquier pregunta ya saben, estaré atento, que disfruten este fin de año, que la pasen muy bien, que sigan protegiendo y ya nos veremos más adelante si así se puede. Bueno, entonces que estén muy bien y hasta el próximo video o hasta que se pueda presencialmente. Chao.